Esquema de trazados y circuitos eléctricos, presentado por Brian Aragón, Vanessa Ortiz y Cristian Franco. Created using Powtoon. Capítulo 4. De la solicitud de registro. Se compone por los artículos 89, 90, 91 y 92. Y el capítulo 5, del trámite de la solicitud, se compone de los artículos 93, 94, 95 y 96. En el artículo 89 encontrarás que la solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la Oficina Nacional competente y deberá contener lo siguiente. Primero, el petitorio. Este concepto se conoce como la demanda que se hace para reconocer un derecho real sobre un inmueble. Segundo, una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado. Tercero, de ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo. Cuarto, de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado. Quinto, una descripción que define la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado. Además de todo lo que te he contado, también se necesita una copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado o obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país miembro. Cuando hacemos referencia al título de protección, es el esquema de trazado respecto del cual se han cumplido las condiciones para protegerlo conforme a la ley. Adicionalmente, los esquemas de trazado de circuitos integrados serán protegidos como objeto de propiedad intelectual y de conformidad con esta ley. Un esquema de trazado será protegido cuando sea original, se considerará original cuando resulte del esfuerzo intelectual propio de su diseñador y no sea corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. Además, cuando un esquema
de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se considerará original si la combinación de los elementos como conjunto cumple con esta condición. Además, los poderes que fuesen necesarios y el comprobante de pago de la tasa establecida. Con respecto a las tasas, pues les voy a comentar un poco acerca de las tasas correspondientes para el año 2017. Las tasas de esquema de trazado de circuitos para solicitudes nacionales están clasificadas en tres modalidades. La solicitud de registro de esquema de trazado de circuitos integrados en línea tiene un costo de 587.000, en físico 704.000 y existe un descuento del 25% para ciertas categorías. La innovación de prioridad en línea tiene un costo de 189.000, en físico de 231.000 y no aplica ningún descuento. Y finalmente, para la publicación del título, en línea 47.000, en físico 47.000 y no aplica ningún descuento. Ahora, el artículo 90. El petitorio, como ya lo definimos, de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará contenido en un formulario y este comprenderá lo siguiente. Presta mucha atención. A. Requerimiento de concesión de registro. ¿Pero qué es concesión? Es la acción de conceder algo que se pide o se desea. B. El nombre y la dirección. C. Nacionalidad o domicilio del solicitante. Si fuera persona jurídica, indica el lugar de constitución. D. Nombre y domicilio del diseñador cuando no fuera el mismo solicitante. E. De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante. F. De ser necesario, la fecha, el número y la oficina de representación de toda solicitud que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el solicitante, el cual se refiera al mismo esquema de trazado. G. Firma del solicitante o su representante legal. Con respecto al artículo 91, cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicite, incluyendo algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado. El artículo 92 indica que se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la Oficina Nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los tres siguientes elementos. A. Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado. B. Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud o que permitan a la Oficina Nacional competente comunicarse con esa persona. C. Una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita. Y D. El comprobante de pago de la tasa correspondiente, de las cuales ya hablamos. Pero ojo, la ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo ocasionará que la solicitud sea considerada por la Oficina Nacional como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. El capítulo 5 indica el artículo 93, el cual se refiere a que la Oficina Nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91, la Oficina Nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada. Pero lo siguiente lo debes tener muy presente. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de 3 meses. Solo de 3 meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la Oficina Nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada. Artículo 94. Una vez efectuado el examen de la solicitud, la Oficina Nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial a costa del interesado. Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de inversión.
Artículo 95. Cualquier persona interesada podrá presentar a la Oficina Nacional competente oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado, y serán aplicables a la oposición la disposición pertinente relativa a la solicitud de patente de invención. Artículo 96. Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la Oficina Nacional competente registrará el esquema de trazado y expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente. Created using Powtoon.